Nuestro invitado de hoy es de esas personas que intentan superarse cada día. Aunque estudió biotecnología, supo que esa no era su vocación. Estuvo en Singapur durante 2 años trabajando y ahorrando para poder estudiar la carrera que quería. Actualmente trabaja en Madrid como corrector y lector editorial. Ha estudiado literatura y ha publicado Los niños elegidos, el primer libro de una saga. Hoy, en Más Cerca, charlamos con el yeclano Carlos Rubio Palao. Muy buenas, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Días. Siéntate por aquí. Encantado. Igualmente, hombre, igualmente. Además, tener una persona importante ya en la literatura de nuestro país ya por aquí. Bueno. Siempre, ya te lo digo yo. Hoy nos hemos venido hasta Local 3 porque queremos conversar un poquito con Carlos Rubio Palao, que Carlos Rubio Palao, bueno, es tu primera novela oficial, ¿no? Supongo que habrás escrito antes relatos, habrás hecho otras cosas, pero vamos a empezar por el principio. Tú eres de Yecla. Sí. Vale. De aquí te fuiste a estudiar, si no me equivoco yo, bioclínica o ¿cómo era? Biotecnología. Que eso te gustaba regular. Claro, me gustó poco, pero eso no lo sabes cuando empiezas, ¿no? Sí. ¿Pero te gustó cuando ya estabas estudiándolo? ¿Y por qué decidiste precisamente estudiar eso? Pues porque en el instituto tenía buenas notas, se me daba bien un poco todo, se me daban bien las ciencias y en un momento dado dije, biología tiene pocas salidas, biotecnología era una carrera nueva que acababa de salir y lo probé. Pero es verdad que no era lo mío. Luego estuviste en Singapur, pero trabajando de eso, ¿no? No, en Singapur estuve trabajando de camarero. O sea, que te fuiste a la aventura, como muchos son. Me fui con mi pareja en ese momento, que él tenía una oferta de trabajo muy buena y a mí me ofrecían también, era una cadena de restaurantes y que tenían mucho food and beverage, que se dice, y restauración, etcétera, y marcas que compraban de España para luego implementar allí. Y yo me fui de camarero en un restaurante español, era allí como el que daba la bienvenida al restaurante. Oh, madre mía de mi vida, o sea que te fuiste allí. Entonces, bueno, fue una oportunidad un poco, fue un momento un poco de inflexión de decir, vale, he hecho biotecnología, esto no es lo que quiero dedicarme porque no me hace feliz la ciencia. ¿Qué hago? No sabía muy bien, todavía me daba como miedo, ¿no? Dar ese paso para estudiar otra cosa, aunque yo ya tenía pasión y vocación por la literatura. De hecho, ya había hecho un máster en escritura creativa también en Madrid durante un año, pero no podía permitirme estudiar otra carrera de letras, que era un poco la espinita que tenía clavada todavía, ¿no? Hacer algo de humanidades para sentirme como también legitimado como escritor. Y nos salió esta oportunidad en el extranjero y dije, pues me voy, porque aquí estoy muy bloqueado, en España y en Murcia en ese momento, 2013, 2014, es que había poquísimo trabajo. Y me fui allí y bueno, fue una experiencia dura porque todo el mundo que emigra por situación laborales es muy difícil. Y la restauración, que es muy complicada. Sí, es muy complicada. Es verdad que allí, bueno, las condiciones laborales no estaban mal y sobre todo se cobra, el sueldo es muy alto. Es verdad que el nivel de vida también es muy caro, pero entonces eso me permitió poder ahorrar lo suficiente como para a la vuelta poder costearme yo una segunda carrera que sí estuviera ya relacionada con aquello que me apasionaba, que eran las letras. Y entonces cuando volviste, ¿a cuántos años estuviste allí en Singapur? Casi 2. Casi 2. Y cuando ya volviste, ya tenías que estar súper ilusionado, porque ahora ya aquí sí que vas a estudiar lo que a ti te gustaba estudiar, que era literatura, ¿no? Volví súper feliz. Y a raíz de ahí ya vinieron másteres, y después de la primera te estás trabajando ahora en una editorial, para varias editoriales, digamos que eres un poco... freelance. Eso. Bueno, pues corrigiendo y editando, el trabajo tiene que ser apasionante, ¿no? Que descubre un montón de... A mí me encanta, sobre todo, o sea, yo corrijo novelas, leo novelas para editoriales y estoy en ese proceso de filtro, ¿no? De qué manuscritos pueden ser valorados positiva o negativamente para su publicación, y también edito, ayudo en algunas novelas que ya han sido seleccionadas para su publicación, ayudo a mejorarlas con el autor, pues a nivel de trama, personajes. Yo te voy a hacer una cosa, me lo vas a decir en confianza, esto no lo ve nadie. Esto tiene que ser en confianza. Algunas novelas tienen que ser un coñazo impresionante y te las tienes que tragar. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que se aprende muchísimo, se aprende casi más a escribir leyendo malas novelas que buenas. Sí. Porque ves lo que no funciona y entonces así también aprendes tú a no hacerlo. Esto no lo hago. Claro, o sea, se aprende muchísimo leyendo literatura que no sea muy elevada o muy,
no sé, clásicos, etcétera, eso está genial, esa literatura, pero cuando lees a los genios, lo único que haces también un poco es a lo mejor frustrarte, ¿no? De no ser capaz tú de hacer exactamente, eso. Sí, pero cuando sí, lees libros que son más de andar por casa, dices, jo, pues fíjate, aquí se le notan las costuras, aquí el autor ha fallado porque este personaje de repente se queda colgado. Se aprende muchísimo también así. Bueno, ahora que ya te hemos conocido un poquito más y sabemos a qué te dedicas íntegramente en tu vida, que al final estás cumpliendo un sueño, ¿no? Y no todo el mundo puede trabajar de lo que quiere, no todo el mundo tiene esa facilidad que tenemos nosotros ahora, que ahora después de muchos largos recorridos podemos disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? Ahora has escrito un libro, vienes a presentar a Yecla un libro y me gustaría saber, este libro lo has empezado a escribir de ahora, o sea, bueno, yo sé que en el año 2020 iba a salir, en el 2020 no pudo salir por el tema de la crisis, has tenido que cambiar la editorial y tal, porque la antigua se dio a la quiebra, todo eso ha sido un proceso, pero ahora ya que está en la luz, que ha salido a la luz, perdón, este libro lo empezaste a escribir hace mucho tiempo. Pues lo empecé a escribir en Singapur, de hecho, estando allí, es verdad que allí había mi rutina también, al no tener amigos, familia, tenía o trabajo o ocio completo. Entonces, pues lo que sí que tuve una disciplina de escritura muy férrea y muy constante, y me puse a escribir. Había hecho justo antes aquí en Madrid, antes de irme, el máster en escritura creativa, y a raíz del trabajo final de máster, etcétera, se me quedó como el germen de escribir una novela de distopía, ciencia ficción, que también es un género que yo he leído mucho, por eso también a lo mejor estudié ciencias. A mí es que todo ese género literario me apasionaba. Michael Crichton, Carl Sagan, Tom Clancy, son autores de ciencia ficción norteamericanos, pero luego ya los clásicos, pues 1984, Fahrenheit 451, todas esas distopías a mí me apasionaron de adolescente. Entonces es un poco, también yo justifico un poco así que yo empezara a estudiar ciencias, ¿no? Pero lo que me gustaba era la ciencia aplicada a la literatura. La literatura, exactamente. Entonces, a partir de ese trabajo final de máster, se me quedó como el germen de escribir una distopía, una novela de ciencia ficción, y me apetecía que fuera juvenil, que los personajes a lo mejor vivieran ese viaje, ¿no? Ese paso en umbral de la adolescencia a joven adulto, quizá por lo complicado que es encontrarte a ti mismo y saber un poco hacia dónde quieres ir. No, hombre, aparte de eso, de todas maneras, ¿tú crees que ahora mismo yo mezclo preguntas, yo es que soy así de raro, me parece bien. Porque se me vienen a la cabeza, como no te las preguntas luego se me olvidan, eso ya creo que va a ser la edad, pero es que ¿tú crees que ahora mismo los jóvenes leen? Quiere decir, no es como hace años, que hace años sí que se leía, sí que no sé, no había tanto Spotify, tantas redes sociales, estaba el 20, pero bueno, eso era otra vida. Sí. A ver, en España se lee poco de base. Se publican ya empezando por ahí ya. De base en España se lee poco, se le publican muchos libros, pero se venden muy pocos libros. Entonces, partiendo de esa base, hombre, nos enfrentamos conforme avanza la tecnología y la inmediatez ahora con todos los Reels, Stories, TikTok. Es verdad que cuesta mantener más la concentración o las actividades que son más extensivas, ¿no? De sentarte y tranquilamente disfrutar una lectura que te va a dar te va a satisfacer a lo largo de mucho tiempo, no inmediato, una cosa que dure 30 segundos, te haga reír y pases a la siguiente. Entonces eso quizá va a hacer que a las nuevas generaciones les cueste más, un poquito más, un peldaño más, acceder a la literatura. Pero literatura juvenil ahora mismo está habiendo bastante un pequeño boom dentro de España, sobre todo con la comedia romántica, con un género que se llama bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es como crímenes, pero muy de andar por casa, como muy comfy, muy... Sí. Entonces, sí se lee, o muchos jóvenes adultos entre 18 y 25 años están leyendo muchísimo más que a lo mejor hace unos años. Pero es verdad que los que sean de la generación más Z, nacidos ya en el siglo XXI, eso está por ver un poco cuando lleguen a la adolescencia real, está por ver un poco, todavía es un misterio que va a pasar, si van a ser capaces de
aunar esas dos cosas, ¿no? La tecnología inmediata y el ocio más extensivo. La verdad es una pregunta todavía por responder. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces ahora ya nos centramos en el libro. El libro tiene un título que me fascina. Dímelo, ¿es entero? O sea, ¿es todo eso el libro? ¿Todo el título? El libro son Los niños elegidos. Vale. Lo que pasa es que es una tetralogía, van a ser 4 libros. Sí. Entonces el título de la tetralogía es Tetralogía de Titán. Ya se sabrá luego por qué. Pero el título es Los niños elegidos. Y ese es el libro que ha sido publicado a principios de este año, el segundo saldrá a principios del año que viene, y la presentación la hicimos en Madrid en abril-mayo, pero al final nos metimos en verano y ya no quería hacer la presentación aquí en Yecla en verano porque no hay nadie, porque no iba a poder venir nadie de mi familia, ni de mis amigos, ni de nadie, y ya pues nos hemos tenido que venir aquí al otoño, a noviembre, para hacer la presentación. Y el libro supongo yo que lo has sacado en todos los formatos, ¿no? O solamente hay un sitio donde se pueda comprar, solamente se puede comprar en formato físico. No, el libro, o sea, tú lo puedes pedir donde sea, en cualquier librería, kiosco, en Amazon, en la página web de la editorial. Ahí está, exactamente. Está publicado por una editorial pequeñita, pero editorial de Barcelona. Que además tu libro es el segundo libro de la editorial, si no me equivoco, justo, ¿no? Es verdad, es que claro, justo lo que has comentado antes, el libro iba a salir en 2021 con otra editorial, que tampoco era una editorial grande, pero ya tenía su recorrido en literatura de género, terror, ciencia ficción, fantasía. Pero es verdad que la crisis de la pandemia, del COVID, del 2020, fue durísima para el papel, para los libros, para todo, y a nivel de presentaciones no se podían hacer, o sea, es que no se podían hacer ningún tipo de evento o actividad que ayudaba precisamente a vender, claro. A las editoriales pequeñas. O sea, eso a los grandes grupos les dio igual. De hecho, los grandes grupos vendieron más desde la pandemia. Ya ha habido un boom. Se venden más libros hoy que en 2019 y en 2018. Pero a los pequeños les vino muy mal la pandemia. No suele pasar. Los grandes tienen estructura para soportar ese tipo de crisis, pero los pequeños no. Entonces, Insomnia, que era la editorial con la que iba a salir el libro, quebró un mes antes de que saliera mi libro, o sea, ya teníamos la maqueta hecha y todo, entonces nos quedamos un poquito sorprendidos, fue bastante triste, pero casualidades de la vida, unas chicas de Barcelona que se habían fijado en el libro cuando había sido anunciado como próxima novedad de esta editorial, me escribieron y me dijeron, vamos a montar nosotras una editorial próximamente. Es verdad que tampoco no tenemos un catálogo, ¿no?, que nos avale como editorial porque todavía no hemos ni nacido, pero nos interesó mucho tu libro, nos gustaría leerlo, ya no como lectoras, sino como editoras, para ver si lo sacamos. O sea que fueron ellas las que se pusieron en contacto contigo para sacar tu libro, claro, porque tú en el momento en que tienes ya la ilusión de que va a salir el libro en el 2021, preocupa y te enteras que pasa que por culpa del COVID no puedes sacarlo, porque la editorial quiebra, en fin, estarías agobiadísimo. Y han cerrado muchísimas editoriales. Es que cuando estás en el mundillo un poco, es que es muy triste ver cómo cada 2 semanas cierran una editorial pequeña. Es verdad que en España desde 2014-15 hubo como también un boom de muchas editoriales independientes pequeñitas que, claro, unido a que en España se venden pocos libros, pues es apasionante este mundo para los que nos encanta la literatura y leer y editar y publicar, pero es que si no se venden, pues es muy complicado. No se puede subsistir, claro. Aguantaban, tiraban para adelante, pero con la crisis muchos cerraron pero y claro, siguen cerrando. Y tú en ese momento, cuando viste que ya decías tú, bueno, ¿y ahora qué hago con el libro? Pues claro, ya tú te vendrías abajo totalmente, cogerías un mosqueo y una frustración impresionante. Pues entonces, sí, de hecho, o sea, lo tuve bastante, o sea, lo pensé bastante, el finalmente mandarles el manuscrito a Numac Ediciones, que es con la que ha salido ahora Los niños elegidos, porque sí, o sea, me desanimé bastante y dije, jolín, ¿sabes qué hago? Pero al final pensé, ¿qué gano teniendo el manuscrito en un cajón? Se lo mando y ya está. Y la verdad que estoy muy contento porque a pesar de que es una editorial nueva que se enfrenta a retos a nivel de pues llegar a más librerías, llegar a espacios, visibilidad, es empezar de cero, pero la edición ha salido muy bien a nivel de material, a nivel físico el libro tiene mucha calidad, el gramaje, la portada,
y bueno, la historia ya es cosa mía y está gustando mucho. Sí. Bueno, aparte de todo eso, también date cuenta que muchas veces las editoriales pequeñas, en este caso como la tuya, van a poner mucha más fuerza y mucha más energía en ese libro para que salga todo mejor. Los grandes a lo mejor serías un número más y ya está. Aquí es todo un poco más como queriendo hacerlo... es más personal, desde luego. Sí, con alma. Digo, yo siempre, cuando hago así, nosotros siempre hablamos de lo mismo. Nosotros hacemos radio con alma, hacemos tele con alma. No tenemos a lo mejor los mejores medios, como pueden tener, yo que sé, Televisión Española, claro. Pero lo que sí tenemos muchas ganas de hacer las cosas. Y eso en las editoriales pequeñas seguramente ocurrirá más que en las grandes. Es igual, sí. Bueno, ¿y de qué va el libro? Quiero saber la historia. ¿Qué ocurre en ese libro? O sea, no me hagas, ¿cómo se dice ahora? No me hagas spoiler, pero cuéntame un poco la historia, ¿no? Es un libro que si te hace un spoiler pues te lo destrozan, a pesar de que es la primera parte, pero porque juega mucho a un misterio que se tiene que resolver. O sea, la novela es eso, distopía. ¿Distopía qué quiere decir? Quiere decir que arrancamos en una tierra un poco posapocalíptica, después de una serie de guerras y catástrofes naturales, que es verdad que tal y como está el percal ahora mismo tampoco nos tenemos que ir muy lejos para imaginarla. Entonces el mapa geográfico y político ha cambiado un poco y a consecuencia de eso se toma la decisión de que en un momento dado empiezan a nacer niños, bebés, que tienen unas habilidades especiales, que nacen con otro ADN, y se toma la decisión a nivel global de que estos niños crezcan apartados por su seguridad y por también la seguridad del resto de la población. Van a ser estos los niños elegidos, como los del título, y para que aprendan a utilizar esos poderes, esas habilidades, de forma totalmente sin peligro. Y cuando llegue a una determinada edad, pues ya se integran en la sociedad y de hecho como forman parte un poco como de la élite. Entonces la historia arranca con Kanae y Yumi, que son hermanos y los protagonistas de toda la saga, y Kanae descubre algo dentro de la escuela. Tienen entre 16 y 17 años, llevan allí toda la vida, no han visto nada del exterior, salvo por lo que le cuentan dentro de la escuela. Y descubre algo que le hace dudar de todo esto que yo acabo de plantear, de lo que ha pasado fuera, de dónde están y de quiénes son. Entonces ya se empiezan a hacer una serie de cuestiones que rompen un poco ese ritmo de escuela típico, ¿no? De ir pasando en vez de curso, pues ahí se dice de sección, y un poco es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y este es el primero de 4, o sea, sí. ¿Y los otros 3 los tienes ya pensados? Claro, sí. Sí, los tienes ya pensados, pero no has empezado con ninguno todavía, ¿no? El segundo está acabado porque sí. sale a principios del año que viene y pues saldrá en febrero o marzo, yo creo, de 2024. Y, con la misma editorial, ¿no? O sea, sí, claro, toda la saga sale con Numac. Y ya el tercero y el cuarto no lo tengo, o sea, estoy empezando el tercero, pero sí, lo que es la historia, claro, cuando ya estuve con el primero escribiéndolo, yo no lo empecé con la idea de que fuera una saga, pero un poco la historia en un momento dado me demandó que no fuera a acabar en el primer libro y que fueran a quedarse muchos cabos sueltos. Y entonces dije, vale, pues me voy a sentar y voy a plantear como una macroestructura de qué quiero contar realmente, porque lo necesito para ir planteando puntos de giro, etcétera. Y así me salió la estructura en 4. ¿Y te has apoyado en alguna... o sea, esta historia de dónde nace? Porque claro, la historia puedes tenerla tú muy bien ubicada en el libro, escrita perfectamente, contada y demás, pero esto habrá salido de algún sitio. ¿Tuviste un sueño y te salió? No. ¿Un día en la ducha te vino la idea? No, a ver. ¿Cómo fue? A ver, se juntan dos cosas, que es un género, la distopía, el postapocalíptico o la ciencia ficción, que yo he leído mucho, entonces es un poco una mezcla incluso de animes, manga, cómic. Yo eso de joven lo consumía muchísimo, entonces está mucho, hay robots gigantes también, como en muchísimos animes, mechas, entonces hay una mezcla de jóvenes con poderes, pues los X-Men, hay una mezcla, Harry Potter, una escuela que están todos encerrados con poderes, o sea, hay una serie como de influencias que es un poco mezclar todo lo que a mí me gustaba de joven y removerlo y sacar una cosa nueva, ¿no? Y como hacer el libro perfecto que a mí me habría encantado leer, pues eso, entre los 16 y los 20 años. Madre mía. Y luego eso se junta, esas ganas, o sea, como ese batiburrillo de influencias, se junta con una idea feliz, que sí que es un poco lo que yo creo que tú me preguntabas,
de un artículo digital que leí hace, pues cuando estaba acabando el máster de escritura creativa, antes de irme a Singapur. Por eso yo creo que fue ahí como el germen, que sí que, bueno, leí como que un multimillonario de estos tipo Elon Musk había tenido como la idea feliz de que para financiar colonias de humanos en Marte o en cualquier planeta X, esa colonia humana fuera retransmitida 24 horas en la Tierra por internet, como si fuera un gran hermano, pero de una colonia de humanos en otro planeta. Entonces esa idea de estar fuera de la Tierra, un grupo de personas encerradas en un sitio hostil, vigiladas 24 horas al día, eso como que se me quedó ahí, eso fue el caldo de cultivo de la idea. De ahí a los niños elegidos hay muchísimo, porque tiene poco que ver luego la realidad de la historia con eso, pero esa fue la idea. Bueno, eso es lo que te ayudó a hacer la estructura, digámoslo, ¿no? Para empezar ahí a contar esa fue la chispa. Contar la historia, exactamente. Y bueno, ahora ya que está el libro en la calle y demás, ¿qué sensación tienes? ¿Te han dicho cosas buenas y malas o solamente buenas? Pues casi solo buenas. También es verdad que es un libro que, como escribí estando en Singapur, que ya han pasado bastantes años, es un libro al que yo he tenido o sea, al final todo tiene su lado bueno y su lado malo. He tardado mucho en publicarlo, casi 5 años, y eso es un poco frustrante a la hora de tú escribir. Tú quieres cuanto antes que ese libro sea también de todo el mundo, ¿no? Y pueda disfrutarlo, pero también he tenido la oportunidad de revisarlo muchísimo. Es un libro que está muy trabajado a nivel de estilo, a nivel de ritmo, a nivel de personajes. La historia está ya muy cerrada, entonces a las personas que les guste literatura juvenil, literatura con ritmo, literatura de acción, de misterio, literatura de ciencia ficción, le va a encantar, porque todo eso está ahí y está muy bien. Y lo que sí que me estoy encontrando es que lectores que no están habituados a leer este género, que además la ciencia ficción se lee muy poco en España, es un género que históricamente no tiene mucho recorrido aquí, pero sí que claro, pues al final familiares y muchísimos amigos en Madrid. Yo estoy en un club de lectura y que somos casi 50 personas y lo seleccionaron, lo leyeron, pero casi todos no son libros que solamos leer en el club de lectura de ciencia ficción y juvenil adulto. Y cuando hicimos la sesión, que fue un poco ahí como raro, ¿no? Estar con mis compañeros del club, pero me estaban leyendo a mí, ¿no? Entonces, pues la mayoría cogimos este libro un poco con la ilusión de que lo habías escrito tú, pero luego nos hemos encontrado que nos ha encantado. O sea, no es un libro, me ha abierto un género nuevo, que yo jamás, mucha gente me lo decía, que jamás habría escogido una librería por propia voluntad, y que sin embargo, vale, es verdad, a lo mejor la parte de ciencia ficción, fantasía, los poderes, el futuro, me da más igual, me apela menos, pero al final los conflictos humanos, las relaciones humanas, las preguntas que se hacen los protagonistas son humanas, y eso a todos nos va a llegar. Hombre, claro, la verdad es que me está dejando un poco así, porque claro, es que te voy a dar unas ganas de leer el libro impresionante, me están dando muchas ganas de leerlo, sí, es verdad, porque claro, ya me estás contando cosas del libro mira, preguntas humanas, o sea, estamos mezclando preguntas humanas con superpoderes, con tema manga, o sea, es que el libro tiene un abanico, tiene un abanico impresionante, o sea, que eso está bien. Bueno, y para animar a la gente a que compre el libro, ya es que lo hemos vendido, el libro lo hemos vendido hoy impresionantemente bien, pero bueno, aparte de eso, para seguir animando a la gente a que compre el libro, a que te lea, a que siga tu historia, y en este caso son 4 libros que van a salir uno detrás del otro. A mí me gustaría que tú le mandaras un mensaje. Bueno, me gustaría que mandaras 2 mensajes. Uno, porque hemos hablado de que tú tuviste que salir de tu país, ¿no? Emigrar a otro sitio, que al final eso fue muy duro, pero el resultado a ti fue beneficioso. Sí, entonces, sí, por supuesto. Que la gente no tenga miedo en hacer ese tipo de cosas para cumplir sus sueños. Y lo segundo es que tú has sido capaz, gracias a eso y gracias a muchísimas circunstancias más en tu vida, de conseguir tu sueño y de estar ahora pues regocijándote en él, como digo yo. Publicando y trabajando. Entonces, ese mensaje para la gente joven, primero la gente joven que lea tu libro. Pues sí, pero aparte de eso, yo creo que es un mensaje que tú deberías darle a la gente joven, como joven también, ¿no? Para que ellos digan, oye, que no tenemos que tener miedo a nada. No tienen que tener miedo a equivocarse. Es verdad que es muy duro, o sea, para mí estudiar biotech primero y ver que no era lo que yo pensaba o que... Sí, pero no era lo que tú pensabas, pero al final terminaste la carrera. Sí, la terminé, la verdad, y la terminé por
sí que es verdad ahí por presión un poco de mis padres de decirme, jolín, ya que lo has empezado, pues termínalo. Y yo eso sentía que se lo debía, y de hecho, pues gracias a eso también luego hice el máster de escritura creativa, que fue un poco cuando dije, me hizo el clic de decir, vale, realmente mi camino va a estar por aquí. No sé cómo voy a llegar a este camino, pero va a estar por ahí. Pero es muy duro, ¿no? Reconocer o darte cuenta de que te has equivocado. Pero ¿cómo vamos a pensar que con 18 años vamos a tomar una decisión que va a ser trascendental para el resto de nuestra vida y que no cabe el error? Es que es absurdo si nos ponemos a pensarlo. Entonces, que no tengan miedo a, evidentemente, pues no puedes empezar una carrera y luego empezar 17 más. Pero, bueno, que no tengan miedo a reinventarse, que no tengan miedo a cuestionarse a sí mismos, que no tengan miedo a probar, que no tengan miedo también, en un momento dado, un punto de inflexión tan drástico como es decir, no, me voy fuera, necesito cambiar, trabajo un tiempo de lo que sea, no pasa nada, se aprende muchísimo, ahorras, conoces lo que es un trabajo, lo que es una profesión más pues física y dura, y después vuelves y tomas una decisión también desde la distancia, lo ves todo con perspectiva. Entonces, y además vuelve, aquí todo sigue igual, pero ya tú vuelves con todo aprendido de lo que has aprendido de fuera. Sí, eso es verdad. Sí. O sea, todo eso al final suma, y hay que encontrar un poco lo que a uno lo mueva y lo apasione, porque es que solo estamos aquí una vez, entonces eso es muy de frase de taza. Sí, pero hay que disfrutar y hay que hacer las cosas así, sobre todo a mí me ha sorprendido mucho tu historia, porque además me alegro un montón de que personas como tú al final cumplan su sueño, aunque hayan tenido que hacer muchas cosas en su vida para poder conseguirlo. Pero oye, mira, ahora tienes ese maravilloso libro que se llama Los niños elegidos. Yo estoy deseando leérmelo ya. De hecho, voy a terminar la entrevista contigo ahora, me voy a tomar el Mentapol que eso está inventado ahora, el Mentapol, y me voy corriendo a leer el libro, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas. Me lo has vendido muy bien, además la historia ya me está intrigando muchísimo, así que lo recomendamos. Los niños elegidos, de Carlos Rubio Palao. Sí. Yo espero que esta entrevista, que ahora que es tu primer libro que ha salido, yo espero que dentro de 15 años, cuando la volvamos a ver, tengas tú ya 30 o 40 libros ya. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero... Y te hayan dado muchos premios, Pero seguro que nos queda ahí como algo entrañable y súper bonito. ¿Qué persigues tú con este libro? Con este libro... O sea, ¿persigues un premio, persigues el reconocimiento del público, persigues nombre, o simplemente lo que persigues es que la gente disfrute con tu literatura? Mira, yo... También como consecuencia de que para mí ha sido un proceso muy largo, desde los 20 años que yo empiezo ya a escribir, siendo consciente de que quiero escribir de manera profesional, hasta los 32 que tengo, que es cuando publico un libro, se pasa por muchas fases de frustración, y el gran aprendizaje que yo he tenido es que a mí lo que me hace feliz no es publicar. A mí lo que me hace feliz es escribir. O sea, yo escribiendo es como soy feliz. Yo he llegado a un punto, por mi profesión ahora, por mi carrera académica y también por mi experiencia laboral, que yo puedo decir, vale, disfruto escribiendo y además se me da bien. Porque tengo una serie de herramientas, de conocimientos, de actitudes. Pero lo importante es disfrutar con lo que tú estás haciendo, y a mí escribir me hace muy feliz. Entonces yo lo que quiero conseguir con este libro es poder seguir escribiendo. Evidentemente, si con eso consigo que esos libros lleguen a otras personas y también lo disfruten, pues es maravilloso. Y también, ¿no?, les sirva para hacer lo tuyo. El círculo se cierra, pero con que me permita seguir escribiendo, yo me conformo. Te conformas con eso. Muy bien, Carlos, pues ha sido un gusto tener una charla contigo, compartir un rato tan especial como el que hemos compartido, porque a mí me reconforta mucho entrevistar a gente que se le ha currado en la vida. No hay mucha gente que tú los entrevistas y dices, tú, es que este le han dado todo. ¿Y qué le sacas tú a esa persona? A veces la suerte también tiene mucho que decir. La suerte tampoco, es que yo creo que si no trabajas no tienes suerte ninguna. Yo creo que si no te lo trabajas no tienes suerte ninguna, por mucha que tú quieras, pero bueno.
bueno. Pues eso, Carlos, que tengas mucha suerte con el libro, que cuando saques el segundo te volvemos a ver aquí. Si no estamos aquí, estaremos en otro sitio, pero haremos una entrevista y compartiremos contigo un ratito y eso. Así que muchísimas gracias, Carlos, y bueno, señoras y señores, aquí hemos tenido más cerca a Carlos Rubio Palau, Los niños elegidos. Buscarlo porque eso en cualquier librería lo vais a poder encontrar. Lo vais a poder encontrar en Amazon, lo vais a poder encontrar también en su web, que también tienes web, ¿no? Era tu página web, ¿cómo era, Carlos? carlosrubiopalau.com. O sea, tampoco muy difícil, Pues eso, lo pueden encontrar en un montón de sitios, así que compren el libro y disfrútenlo. Nos vemos en el próximo Más Cerca.